Hola, buenos días. Yo soy María del Pilar Prada López, cirujano plástico, y estoy aquí en mi consulta de Sevilla, que es Centro Médico Prada, para iniciar aquí un nuevo vídeo dentro de la serie que estoy subiendo últimamente a mi canal de YouTube, que es sobre la cirugía estética íntima femenina, dentro de la cual se incluye la labioplastia, que es la más conocida, digamos, de esta intervención. Y hoy la idea es hablaros del posoperatorio de esta intervención, fundamentalmente de la labioplastia. También hablaré un poquito de las otras intervenciones que entran dentro de este conjunto de cirugías. ¿De acuerdo? Si estás interesada en esta intervención o en alguna de estas otras intervenciones que entran dentro de la cirugía íntima femenina, si quieres saber más sobre el tema y sobre todo del posoperatorio, del periodo postoperatorio de esta intervención, quédate conmigo porque yo te lo voy a explicar. Bueno, pues como ya os comentaba, la labioplastia, si hacemos labioplastia aislada o incluyendo la reducción del capuchón del clítoris, se puede hacer y se hace normalmente con anestesia local y sedación. Es decir, que lo que ocurre, como ya os comentaba en el vídeo anterior de desarrollo de la intervención, es que tal y como se entra a quirófano, el anestesista coge un suero en el brazo para pasar la sedación. La sedación, no sé, bueno, quien os hayáis hecho alguna endoscopia sabéis cómo es, porque se hacen con sedación, es decir, a través de un suero en el brazo se pasa una medicación pues bueno, que te deja dormido momentáneamente, pero sin llegar a ser una anestesia general, es una cosa mucho más ligera en cuanto a medicamentos y que el efecto se pasa mucho antes, pero lo suficiente como para no ser consciente pues, de las cosas que suceden durante la cirugía. Entonces, una vez que se inicia la sedación, yo pongo una anestesia local que la anestesia local lleva una mezcla de anestesia local de corta y de larga duración. Es decir, son dos fármacos distintos que van combinados. Entonces, eso quiere decir que la de corta duración empieza a actuar muy pronto para poder empezar a hacer la intervención, pero la de larga duración, aunque tarda más en empezar su efecto, también luego dura mucho más, de hecho dura varias horas. Quiere decirse que cuando una se despierta en quirófano de la sedación, pues la zona genital sigue anestesiada todavía, con lo cual pues no va a sentir ningún tipo de molestia en esa zona. Y así va a ser durante varias horas. Se hace con esa idea de que el posoperatorio inmediato sea lo más cómodo posible. Entonces, nosotros lo que colocamos es una compresita en la zona y luego pues ya la ropa interior propia de la paciente. La compresa es una compresa de quirófano, una compresa quirúrgica, pero luego ya en casa, pues bueno, conviene tener a la mano compresas de las normales de la regla para los días sucesivos y ahora ya lo comentaré en detalle. Entonces, conforme se sale de quirófano, se pasa a la sala de despertar y allí en sala de despertar pues está un ratito, lo suficiente para ya irse espabilando completamente del efecto de la sedación. Lo decía ya en el vídeo anterior, pero ahora lo recalco porque es muy importante, pero muy importante, y es que a la cirugía conviene ir siempre acompañada de alguien. ¿Vale? Lo digo en este caso sobre todo, eso, o sea, eso siempre en todo tipo de intervenciones, pero en esta lo recalco especialmente porque esta intervención se presta mucho a que las pacientes vayan solas, muchas veces a operarse, porque no han querido decirle a nadie que se iban a hacer este tipo de intervención, porque les daba vergüenza, o en fin, que era una cosa que no había cómo comentarla a sus familiares o a sus conocidos y tal. Pero bueno, la recomendación siempre es, pero además una recomendación seria, vaya, que aquí me pongo yo muy seria. Por lo menos una persona, una amiga, si no es la familia, una amiga, alguien que lo sepa y alguien que venga acompañando el día de la intervención. Sobre todo para acompañar en el momento de salir de la clínica. Porque aunque una ya se encuentre, haya pasado un rato en la sala de despertar y se encuentre una ya en condiciones, dice, pues yo estoy perfectamente y eso, pero los reflejos tardan más tiempo en recuperarse. Entonces se está en realidad como quien se ha tomado unas pocas de copas y dice, yo estoy estupenda, pero no lo estás, ¿vale? Entonces puede ocurrir que luego vayas cruzando la calle y pues tengas un accidente que un coche te no seas capaz de esquivarlo oportunamente, o mucho peor los casos de las pacientes que no solamente vienen solas, que encima vienen conduciendo su propio coche y luego quieren irse a su casa otra vez conduciendo su coche, pues eso, la verdad que está contraindicado totalmente porque es muy peligroso conducir en esas condiciones, es como conducir bajo los efectos de la bebida, no se debe hacer bajo ningún concepto, es muy peligroso. Entonces, esto es muy serio, hay que venir acompañado y si se viene en un coche, que el coche luego lo conduzca otra persona, no la paciente. ¿De acuerdo?
Esto, yo soy muy pesada, pero aquí tengo que insistir con esto porque es muy importante por la propia seguridad de la paciente. Entonces, continuando con el relato del posoperatorio, nada, ya digo, en las primeras horas no se va a notar molestia ninguna, pero luego ya pasado ese tiempo, cuando ya se va yendo el efecto de la anestesia local que hemos puesto, pues sí que hay molestias en la zona. Entonces, bueno, pues la zona se inflama, la zona pues resulta un poquito molesta. Lógicamente, pueden salir morados también. Lo normal es que algún morado salga, la zona esté inflamada y eso dura unos cuantos días, más o menos dependiendo también de cada persona. Siempre se pone un tratamiento para el posoperatorio que incluye pues, un antibiótico, unos calmantes que se toman combinados cada 4 horas en principio, luego ya los calmantes a medida que pasen los días y ya no sea necesario tanto analgésico, pues se pueden ir reduciendo y suprimiendo. ¿De acuerdo? Pero eso ya a criterio de la paciente. El antibiótico se manda siempre en todo tipo de intervenciones como prevención de las infecciones. Esta no es una zona especialmente propensa a infecciones, pero no obstante, siempre el antibiótico conviene tomarlo durante una semana en el posoperatorio. Eso a la hora, en la consulta cuando nos vemos, pues ya se menciona todo esto y luego cuando una sale del hospital, vamos de la clínica, se sale con unas recetas y un informe de alta y unas recetas de todos los medicamentos que hay que tomar para hacer el cumplimiento durante la semana siguiente, fundamentalmente, a la intervención. Ya aparte de los medicamentos y todo esto que se compran pues, en la farmacia con las recetas que se llevan al salir de la clínica, también conviene tener en casa compresas de la regla, como mencionaba antes, y también conviene tener hielo o bien, pues bueno, por ejemplo, un sustituto del hielo que va muy bien, aunque es una cosa un poquito de andar por casa, es un paquete de guisantes congelados, tenerlos en el congelador, porque se pueden meter unos puñaditos de estos guisantes congelados en una bolsita, o bien, si se tiene hielo, hielo directamente también en una bolsita, y en el posoperatorio, una vez que empieza a irse el efecto de la anestesia que hemos puesto, como va a molestar, se puede poner hielo local a través de, eso sí, de la compresa, de todo esto, no directamente sobre la piel, pero ese frío local pues va a aliviarlos, va a hacer que se inflame menos la zona y que haya menos molestias en el posoperatorio inmediato. Entonces esa es una recomendación para tener en casa para el posoperatorio. Tengo que mencionar, y de ahí lo del tema de las compresas, que lo normal es después manchar un poco. Es decir, que la zona genital suele manchar un poco, pues más o menos como una regla, a veces un poquito menos, pero más o menos. Y eso es porque cuando se introduce anestesia local en la zona para trabajar, esa anestesia local lleva también mezclado un poquito de adrenalina, que es un agente que lo que hace es cerrar los pequeños capilares y reducir el diámetro de los vasos sanguíneos para que la zona pues, tenga el menor sangrado posible durante la cirugía y poder hacerla de una forma precisa y que el resultado sea el mejor posible. Pero pasa una cosa, y es que cuando la adrenalina ya pierde su efecto con el paso de las horas, pues pequeños capilares pues se pueden abrir un poquito y producir un manchado. Entonces yo esto siempre se lo explico a las pacientes para que no se asusten, porque claro, luego dices, estoy en mi casa y digo, ay, Dios mío, estoy manchando. No pasa nada. Bueno, si no fuera una cosa exagerada, lo normal es que se manche como una regla y eso es totalmente normal y no hay que asustarse, pero claro, conviene tener en casa, por ejemplo, eso, compresas. No sirven los Tampax, lógicamente, porque los Tampax van en el interior y entonces aquí el manchado no va a venir como el de la regla desde el interior, va a venir de superficie, con lo cual lo que hace falta son compresas. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues durante unos días va a manchar más o menos, luego ya ese manchado desaparece solo y listo. ¿De acuerdo? Yo normalmente hago una sutura después de la eliminación de la piel sobrante, hago una sutura que va por dentro de la piel. Entonces no hay que quitar puntos después. Es decir, que antiguamente sí hacía yo una sutura con que iba por dentro de la piel, tenía un hilo que había que quitarlo, pero bueno, ya desde hace bastante tiempo utilizo hilos reabsorbibles totalmente para no tener que quitar los puntos, porque es una zona bastante sensible que es molesto quitar puntos. Entonces, bueno, pues se puede evitar perfectamente y los puntos se deshacen solos con el tiempo, con lo cual pues, no se llegan a ver, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues tendremos unas sucesivas revisiones en la consulta. En principio, las revisiones de todas las intervenciones, incluida esta, serían durante un año. Pero bueno, durante un año, ¿qué quiere decir? Que al principio son
pues más frecuentes para ir viendo como el estado de la zona, el grado de inflamación, los moraditos que salgan, el estado de la cicatriz, pero luego ya vamos conforme avanzan las semanas y los meses, cada vez las visitas van a ser más espaciadas para poder ver los resultados que al principio, ya digo, los cambios van a ser la bajada de la inflamación, la desaparición de los morados, va a ser más rápida al principio, pero luego ya la inflamación residual que queda y la evolución de la cicatriz es una cosa que ya pues va a ir mucho más despacio y entonces las visitas van a ser más espaciadas. Tengo que comentar, porque a algunas pacientes les preocupa, que la cicatriz en esta zona, la verdad que esta zona suele cicatrizar fenomenal, es decir, que casi enseguida las cicatrices ya maduran, las cicatrices luego prácticamente luego no se notan ni se aprecian y suelen dar un resultado estupendo. Es decir, que es una zona muy favorable para el tema de la cicatriz. Y una cosa que las pacientes me preguntan mucho es sobre todo cómo va a ser el posoperatorio en las siguientes semanas en cuanto a las molestias. Entonces, a ver, al principio va a haber una inflamación de la zona genital, va a haber morados, etcétera, como comentaba yo hace un momentito. Entonces, eso significa que, por ejemplo, el andar puede resultar un poquito molesto, pero no está impedido. Es decir, que se puede hacer una vida más o menos normal desde el principio, pero bueno, con ciertas molestias, tomando los analgésicos correspondientes, pero con ciertas molestias para según qué cosas. Entonces, bueno, pues a lo mejor andar mucho resulta molesto, andar lo normal de un sitio a otro, por ejemplo, en una oficina y eso no, pero que a lo mejor trabajos que requieran mucho caminar o mucho, en fin, pueden resultar molestos y requerir a lo mejor algunos días de baja, más o menos según cómo se vaya encontrando la paciente, porque eso sí es verdad que es muy variable según el umbral del dolor de cada persona. Entonces, bueno, pues yo recomendaría, sí, como norma general, si se puede, cogerse al menos una semanita de baja y si ya en función de cómo se vaya, pues yo creo que la mayor parte de las pacientes al cabo de una semana ya están en condiciones de hacer una vida más o menos normal. Ya otro tema son cosas específicas como montar en bicicleta o montar a caballo, ese tipo de cosas, pues claro, a lo mejor se puede necesitar algo más de tiempo, entre a lo mejor del orden de 2 o 3 semanas, para poder hacer esas actividades, porque claro, ahí hay un impacto directo en la zona intervenida y eso puede molestar durante más tiempo. Pero ya digo, esto es que es muy variable según el umbral del dolor de cada persona, el grado de inflamación de cada persona. Lo que estoy dando más o menos son pues pautas intermedias, que eso ya cada caso pues hay que pues requiere su evaluación particular. Respecto al tema de las relaciones íntimas, que es una pregunta que lógicamente también me hacen las pacientes, pues claro, todo depende, es variable también, como todo lo demás. Pero yo recomendaría, por ejemplo, pues no reanudarlas hasta pasado un mes y pico de la intervención, más que nada porque, claro, va a estar rozándose una zona directa donde hay una sutura y puede haber bastantes molestias en la zona antes de ese tiempo. Es decir, como norma general, yo esperaría por lo menos mínimo un mes para retomar las relaciones sexuales. Y bueno, si por ejemplo lo que hemos hecho ha sido una liposucción con lipofilling de los labios mayores, por ejemplo, o hemos hecho una liposucción de Monte de Venus, puede hacerse también con anestesia local y sedación, como comentábamos antes respecto a la labioplastia, o bien puede requerir, por ejemplo, si es una liposucción con lipofilling, tomando como zona donante otra zona más extensa, como el abdomen, etcétera, pues a lo mejor requiere otro tipo de anestesia y otro tipo de ingreso. Básicamente, la diferencia para el posoperatorio sería más bien que hay que utilizar en esos casos una faja. La faja, como ya comentaba en el vídeo anterior, se coloca directamente en el quirófano al terminar la cirugía, se sale con ella ya puesta. Y en esos casos, la faja habría que utilizarla durante un mes y medio después de la intervención. Entonces, de ese mes y medio, el primer mes hay que llevarla puesta todo el tiempo, tanto de día como de noche, y se quita nada más que para el momento de ducharse y naturalmente cuando hay que ir al baño, aunque la mayor parte de las fajas tienen una abertura en la entrepierna para poder no tener que quitarla entera para ir al baño y esas cosas, pues bueno, que básicamente hay que tenerla puesta el resto del tiempo, durante el día y durante la noche, durante el primer mes, y después, al cabo del mes, ya hasta el mes y medio, es decir, esas 2 semanas que quedan, se puede quitar 8 horas al día, que puede ser o bien solamente por la noche y tenerla puesta durante el día, o bien al revés, ponérsela de noche y durante el día quitarla 8 horas, pues si hay que ir a algún sitio, hay que ir a la playa, en fin, depende de la época del año y eso, pues bueno, como sea más conveniente. Y eso sí, ya al mes y medio ya se elimina la faja totalmente. Pues ya creo que con esto
he dado unas líneas generales de cómo sería el posoperatorio de las intervenciones de cirugía estética íntima femenina, con especial detalle en la labioplastia, que es la intervención de este tipo más frecuente y la que más hacemos, la que más solicitan las pacientes. Si queréis saber más cosas sobre esta intervención o tipo de intervenciones, si estáis interesadas en que os haga una evaluación aquí personalizada de vuestro caso aquí en la consulta, ¿de acuerdo? O si queréis, bueno, pues poner en marcha la intervención, si estáis decididas a hacerosla y hacerosla conmigo, lo único que tenéis que hacer es llamar aquí al teléfono de la consulta, que es el 954 53 37 53, o bien al teléfono móvil de mi secretaria Gema, que es el 608 008 529. En cualquiera de los dos teléfonos, Gema, mi secretaria, os va a coger la llamada. Si tenéis alguna duda que ella os pueda solucionar, pues ella lo va a hacer encantada y os va a dar una cita para vernos nosotros aquí en consulta, conocernos, que yo pueda evaluar vuestro caso y pues daros la información que necesitéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os comentaba en el primer vídeo de esta serie sobre cirugía estética íntima femenina, en esta serie no va a haber vídeos sobre casos de antes y después, porque por el tipo de zona que es, YouTube no me va a permitir mostrar ese tipo de fotografías, ¿de acuerdo? Entonces ya la próxima semana empezaremos con una nueva intervención. Con esto pues ya me despido de vosotros, deseándoos lo mejor. Hasta pronto.